El artículo fue publicado en el 2008 por la doctora en Economía por la Universidad de Oxford, Alicia Puyana, quien también es profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. En este año se presentaba la reforma energética por el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y fue aprobada por el Congreso de la Unión en el año 2008. A inicio de los años 80 se desarrolló la crisis de la deuda latinoamericana, cuando los países latinoamericanos, especialmente Brasil, Argentina y México, alcanzaron un punto en donde su deuda externa excedió su poder adquisitivo y no eran capaces de hacer frente a los compromisos adquiridos de pago, debido a que en los años de 1960 y 1970 pidieron grandes sumas de dinero a acreedores internacionales para llevar a cabo planes de industrialización, especialmente para programas de infraestructura. A pesar de los grandes recursos generados a la economía nacional por su industria petrolera, Petróleos Mexicanos, Pemex, no ha renovado sus reservas al ritmo de la extracción ni ha invertido en petroquímica y gas. Esto trae como consecuencia la reducción de la vida de las reservas y la creciente importación de productos refinados y de gas para la generación eléctrica. Las causas que paralizan la renovación de las reservas y las inversiones de la industria petroquímica y que provocan el abultamiento de la deuda varían según los analistas en dos casos. Primero, por el régimen que consagra el patrimonio nacional de recurso y el monopolio estatal en su aprovechamiento, o la larga tributaria que extrae de la empresa toda ganancia y deja un déficit, que aumenta conforme los precios internacionales superan los programados por la acción de los impuestos. Y en segundo lugar, porque desde el estallido de la crisis de la deuda externa, la economía mexicana se embarcó en reformas que transformaron el modelo económico. Las reformas en Pemex sugieren las mutaciones de papel asignado al sector energético durante la sustitución de importaciones. Se redujeron los subsidios al consumo de energía del sector industrial. Se desincorporó la petroquímica, industria que estudia la transformación del petróleo crudo y el gas natural en productos o materias primas útiles, sin ningún resultado efectivo debido a la falta de interés de los inversionistas privados a entrar en asociación minoritaria con el gobierno en una industria artificialmente dividida en petroquímica básica y no básica. Finalmente, se abrió la inversión privada a la generación y transmisión eléctrica y se liberalizaron las importaciones, transporte, distribución y almacenamiento de gas natural y la construcción y posesión de gasoductos. Se rompió el monopolio de Pemex en gas y se introdujeron los precios internacionales. Se ajustó la contabilidad y la evaluación de las reservas a parámetros mundiales y se dividió Pemex en 5 empresas semiautónomas y se aplicaron normas de eficiencia empresarial. No obstante, el régimen del sector petrolero aguas arriba, es decir, la exploración, desarrollo y extracción de crudo, permanece sin modificación formal. El catalizador de estos cambios es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por el cual México abrió todas las compras estatales del sector energético a licitación internacional. La política petrolera mexicana está delimitada por elementos externos e internos, nuevos y antiguos, la evolución del mercado internacional y la capacidad de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Los precios bajos internacionales del crudo llegaron a su fin a mediados de la década de los 80, cuando Arabia Saudita abandonó su rol de valorización del crudo. La escalada de los precios reinstaló en la agenda política la preocupación por el agotamiento del crudo barato, el ahorro y diversificación de fuentes de energía y la seguridad energética. Las transformaciones de la demanda, impulsadas por los años de precios altos, se visualizan en el ahorro de energía reflejado en el cambio de intensidad petrolera de la economía mundial. Los precios altos de los años 70 a inicios de los 80 estimularon avances tecnológicos que modificaron la oferta, pues redujeron drásticamente los costos de exploración y explotación, y se revalorizaron reservas que no eran rentables a los precios anteriores. El logro de los precios de referencia, dados por los mercados internacionales,
incluyendo la Organización de Países Exportadores de Petróleo, están plagados de incertidumbres por acciones de carácter político, económico y ambiental. Acciones como el terrorismo, la invasión a Irak, la política del gobierno de Chávez y entre otras acciones afectan el control estatal de los hidrocarburos. Todo esto porque se afecta la producción y se incrementa la certidumbre de la oferta. Los precios implican que los países petroleros incrementen su producción al menos al ritmo de la demanda y que absorban el incremento calculado. Para los siguientes años, se prevé un aumento en la producción de 82.5 millones de barriles diarios de petróleo a 117 millones de barriles diarios de petróleo. Según los mercados internacionales, los países de la OPEP tienen los mejores precios del crudo, gracias a su bajo costo y a la riqueza de sus reservas. Un ejemplo de ello es el precio del barril en el Golfo Pérsico, que puede costar alrededor de $2, mientras que en México, Venezuela y Rusia el costo es 3 veces mayor. Todo esto tiene muchos beneficios, pues si hay más oferta, los precios se reducen. También, la OPEP participa activamente en el mercado, y no solo invirtiendo con recursos propios, sino incita la inversión de empresas extranjeras, que ronda al 40% de las inversiones totales. También, la política de los países exportadores de petróleo se centra en controlar su oferta y debe garantizar también el flujo necesario de los recursos para satisfacer las necesidades de inversión y gasto de sus economías, puesto que precios demasiado altos durante periodos largos pueden causar inflación, por lo tanto, problemas en economía. Se emprende la larga marcha hacia el mercado común energético de América del Norte. Es aceptado que el interés de Estados Unidos al negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue abrir el sector energético mexicano para crear el mercado común energético, elevar su seguridad energética y reducir su abasto de gas a México. La crisis de los 70 reveló la vulnerabilidad estadounidense y se sugirió que debería apoyarse en Canadá y México y negociar con ambos la formación de un mercado común que integrara los vastos recursos energéticos de América del Norte, a través de un sistema eficiente de distribución. Greenspan, 1996. Durante las negociaciones, México resistió la posición de Estados Unidos, pues no obtendría beneficios y perdería soberanía, y optó por escuchar y preservar la soberanía de sus recursos petroleros en difíciles negociaciones con los Estados Unidos. Herzog, 1994. El 11 de septiembre de 2002, elevó la prioridad de la seguridad nacional estadounidense a elemento de lucha contra el terrorismo, y ante la eventualidad de nuevos ataques, quizás a instalaciones petroleras, o de mayor inestabilidad política en Arabia Saudita y en Oriente Medio. El gobierno estadounidense busca revivir las negociaciones para establecer una zona energética integrada en la cual Canadá y México se comprometan a satisfacer la demanda estadounidense de crudo a la par con sus mercados nacionales. Scott, 2004. En las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México usó las limitaciones constitucionales como palanca de negociación. Rechazó las restricciones y logró un acuerdo diferente al pactado en el Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos, el cual reduce el control de Canadá sobre su sector energético al crear la Zona de Libre Comercio en Energía que prohíbe establecer precios mínimos y máximos de importación y de exportación, e impide el cobro de impuestos a las exportaciones, a menos que se apliquen en el mercado nacional. Además de que se pueden restringir las exportaciones por razones de conservación, pero sin reducir la proporción de las realizadas en los últimos 3 años. El capítulo energético del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no cubre exploración, explotación y producción de petróleo y gas natural, ni permite la inversión extranjera en estas áreas. Faculta a las partes para recurrir a la seguridad nacional con el fin de imponer restricciones cuantitativas en las importaciones o exportaciones de energéticos.
En opinión de expertos norteamericanos y mexicanos que favorecen la privatización, el monopolio estatal en la exploración de hidrocarburos implica costos de exploración y de desarrollo excesivos y menores volúmenes de producción e ingresos fiscales que los que prevalecerían si existiera inversión privada y competencia. Durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México evitó adquirir ningún tipo de compromiso sobre abasto y precios de crudo. Los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte se acercan a ello. Las reservas probadas mexicanas y estadounidenses son similares, pero las potenciales mexicanas pueden ser mayores, pues el territorio mexicano ha sido menos explorado. De allí es donde emergen diferencias que distancian a México y Estados Unidos en el manejo de sus recursos petrolíferos. En las reservas lo importante es la dinámica de su renovación. En los últimos 5 años, ninguno de los tres países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha añadido reservas al ritmo de la extracción. Estados Unidos y Canadá perdieron 3.3 y 5.5% de sus reservas respectivamente, y México el 48%. En 2002, en México se realizó un auditaje que implicó merma de 8.000 millones de barriles, los cuales pasaron a las reservas probables y posibles. La estrategia de López Portillo de inflar las reservas se interpreta también como el cambio en la política tradicional de limitar el crecimiento de la producción al ritmo del crecimiento de la demanda interna, hacia otra política con prioridad en las exportaciones. En Estados Unidos, la adición de las reservas se logra por la revalorización de las probadas, no por nuevas, y quizá la caída continúe. México puede tener descubrimientos que multipliquen las suyas, pero la bajísima exploración se traduce en adiciones inferiores a la producción, y no se ha desarrollado el potencial mexicano que se calcula en 37.000 millones de reservas probables y posibles. En el caso de Canadá, aunque exista una intensa exploración, la producción también supera la adición de reservas. Para México, una estrategia para satisfacer los objetivos nacionales de garantizar el abasto interno, el flujo de divisas y de recursos tributarios de los que regularmente ha dispuesto su economía por décadas, exportar crudo para mantener su peso actual en las importaciones de Estados Unidos, implica un esfuerzo financiero sin precedentes que requiere de la ampliación de su capacidad productiva. Por la importancia de la energía en la estructura económica de los estados, estos mismos la consideran como un bien público que satisface una necesidad básica y cuyo manejo debe ser cuidado por las políticas tanto económicas como energéticas. Y todo esto lo define como un tema que se considera de interés nacional. El manejo de la riqueza petrolera y el papel de esta en el desarrollo socioeconómico forman parte del debate político en torno a las definiciones de las fronteras del Estado en ámbitos de la economía. El Estado mexicano tiene el deber de definir el manejo de la riqueza petrolera en nuestro país para cumplir la demanda de los productos energéticos en el sector productivo y en el de los hogares, para satisfacer las necesidades básicas de la población. Para lograr sus objetivos, el gobierno mexicano cuenta con dos estrategias energéticas. La primera, extraer de Pemex la mayor renta posible, y la segunda, captar recursos externos, incrementando sus exportaciones. El petróleo y el fortalecimiento del federalismo. La profundización del federalismo fiscal es parte de la democratización del país y sirve de base para el desarrollo de todos los estados con el fin de fortalecer el federalismo. La renta petrolera, por lo tanto, ha de canalizarse a todo lo largo del territorio nacional de acuerdo a los objetivos de desarrollo equilibrado, principio definitorio de las transferencias a los estados. Ninguna política energética que afecte negativamente tal propósito es aceptable.
Si se toma en cuenta que la propensión al gasto de los gobiernos locales es superior a la unidad, es factible que las mayores transferencias no garanticen el uso más adecuado de la renta petrolera. En efecto, desde las reformas políticas adoptadas a mediados de los años 90, las cuales reforzaron la autonomía fiscal de los estados, buena parte de la renta petrolera se debe canalizar a los gobiernos regionales. En 2005, cerca del 54% de los impuestos pagados por Pemex fue transferido a las autoridades regionales. En el debate sobre el manejo de la actual bonanza petrolera, fue evidente la contradicción entre las fracciones del Poder Legislativo que proponían la reducción. Para los poderes locales, el interés radica en maximizar la renta en cada barril producido y acelerar la extracción y las exportaciones de crudo, lo mismo que lograr la mayor descentralización en el uso del ingreso fiscal petrolero y la total autonomía en el uso de las transferencias. La profundización del federalismo fiscal es parte de la democratización del país y sirve de base para el desarrollo de todos los estados con el fin de fortalecer el federalismo. Para los poderes locales, el interés radica en maximizar la renta. Desde las reformas políticas adoptadas a mediados de los años 90, las cuales reforzaron la autonomía fiscal de los estados, buena parte de la renta petrolera se debe canalizar a los gobiernos regionales. México es un país con un rico potencial petrolero y energético, que bien no se ha desarrollado plenamente. Sus exportaciones responden a una buena parte del superávit comercial. Es una fuente toral de recursos fiscales y de empleo. La dependencia de las cuentas públicas de la renta petrolera dificulta la ampliación de la capacidad inversionista de Pemex, mediante la liberalización de parte de sus utilidades. Además, la falta de inversiones ha inducido el agotamiento de las reservas y a importar gran parte de los productos petrolíferos que demanda la economía. Ante la imposibilidad del Congreso a aprobar cambios radicales en la Constitución, el gobierno intenta modificaciones marginales al régimen legal y económico. Ante una demanda creciente, el decaimiento de la producción y de las reservas, la creciente dependencia del crudo importado y la incertidumbre de la estabilidad del Medio Oriente, es lógico que Estados Unidos busque que México amplíe su producción para satisfacer mayores proporciones de su consumo futuro. Es claro que las necesidades futuras de inversión para el desarrollo del crudo mexicano son muy elevadas. Satisfacerlas impondrá cambios en los factores que restringen la expansión, ya en la Constitución, para permitir las inversiones privadas.